Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo me les va? Bien, doctor. No sé cómo le va. Bien, sí, señor, gracias. ¿Será que son tan amables y encienden la cámara para poderles ver la cara? Quiero verles la cara por lo menos el primer día, a ver cómo están. Hola. ¿Qué más, Laura? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están las familias? ¿Con poco coronavirus? Dios permita que así sea. Y los demás no se quieren dejar ver la cara. Qué muchachos, hombre. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo está? Bien, doctor, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Qué más, ¿Cómo Juan está de Felipe? orden? Sí, un poquito. ¿Cómo van? Eso, qué bueno poderlos ver, porque en esta distancia no se puede. ¿Qué más, María José, Luisa? ¿Cómo está? Miguel, Miguel Ángel, ¿cómo les ha ido? Buenos días, doctor. ¿Qué más, Buenos Julia días, Andrea? doctor. ¿Qué más, Juliana? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, doctor. Por lo menos la cara se les ve que están como bien, no tienen mucha cara de sueño. Las ventajas de estar uno en la casa es que puede estarse tomando un cafecito, escuchar, eso es bueno, que no se puede hacer en el salón. Lo maluco es que a veces también se pone uno a hacer otras cosas y no hace qué, no pone mucho cuidado a veces. Hola, Carol Joana, buenos días. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, qué bueno verlos bien. Espero que todos estén muy bien, que sus familias estén bien. Vamos a comenzar eh, este semestre en Génito. Nos vamos a ver varios. Nos vamos a ver en Génito, nos vamos a ver en Núcleo Integrador 3. En Núcleo Integrador 3, pues vamos a ver dos partes grandes. Va a ser la parte de infecciones transmitidas, ¿ve? eh, em, infecciones transmitidas, la verdad se me pegó la lengua. Infecciones del tracto De genital, transmisión sexual. de transmisión sexual, sí, qué pena. Las infecciones de transmisión sexual y vamos a hablar de VIH. Entonces, a nosotros nos corresponden dos espacios. Y pues aquí en el geniturinario, pues vamos a ver varias clases, casi 2 meses. Vamos a estar de seguido todos los jueves de 9 a 11. El día de hoy, pues estoy a las 7 porque el doctor García, pues me pidió el favor de que cambiáramos la clase. Entonces, en geniturinario vamos a trabajar, pues, todos los exámenes asociados a la parte geniturinaria. Hoy vamos a hablar de parcial de orina. Después vamos a hablar de antibiograma. Después vamos a hablar de infección del tracto urinario. Después vamos a hablar de antibiograma. Después vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual. Y terminamos con unas prácticas que espero yo que se puedan hacer al final, de hasta donde tengo entendido y hasta donde nos han dicho en la dirección. Casi el mes de marzo y abril sería teórico y ya después hacemos el bloque de prácticas. Y vamos mirando a ver cómo va el proceso pues de trabajo, cómo va la pandemia, cómo va la vacunación, cómo va todo este cuento. Pero lo más probable es que pues vamos a hacer las prácticas. Vamos a hacer práctica de parcial de orina, práctica de frotis de flujo vaginal, práctica de antibiograma
Y si alcanzamos, hacemos práctica de función renal. Y ahí pues ya terminamos, digamos, el proceso. Eso en la parte de génito. Y en el núcleo integrador, pues sí tenemos, como les digo, 2 sesiones, la de infecciones transmitidas, infección de transmisión sexual, VIH, y al final, no sé, yo creo que ustedes ya hablaron con el doctor Zapata y ya hicieron entregaron el sílabus. Al final hay que hacer una presentación de un caso clínico. Entonces, no sé si ya repartieron los grupos, no sé si todavía no han hecho los grupos, pero la idea es que los grupos o el grupo que tenga que trabajar conmigo, ya sean infecciones de transmisión sexual o en VIH o en ambas, la idea es que vayamos trabajando con tiempo, porque la idea es que vayamos haciendo la presentación y vayamos reuniéndonos varias veces para que al final nos salga algo muy bonito, muy bueno y que a ustedes les vaya pues muy bien. En ese caso particular hay que conseguir un caso, entonces ese caso hay que empezarlo a conseguir con tiempo porque ustedes saben la problemática y la restricción que tenemos para acceder a las historias clínicas, que hay que pedir los permisos en el programa, que hay que pedirle permiso al hospital para que nos regalen pues las historias clínicas, sobre todo que la de VIH, ustedes saben pues por la connotación no es de fácil consecución. En ese caso, al que le vaya a tocar VIH, les solicito el favor que hablen con la doctora Ingerborg, que es más fácil por ese lado que de pronto podamos conseguir una historia clínica y si es posible es que hagamos una historia de vida, porque el VIH se convierte en una infección que se convierte en una historia de vida. Cómo sortea la gente todo el problema del diagnóstico, del decirle a la familia y pues todo el problema del sistema de salud. En la parte de infecciones de transmisión sexual, deberíamos, si es posible, yo creo que la más fácil, la historia más fácil de conseguir es de sífilis, y si es posible de sífilis gestacional, que eso se nos ha vuelto a presentar en el departamento. Entonces, la idea es que sea de sífilis gestacional, pues por lo que representa tanto para la mujer como para el bebé una infección de este tipo. Entonces, pues les doy esa información. También les informo que en la plataforma ya están todos los artículos, tanto de infecciones de transmisión sexual como de VIH, para que empiecen a leer. ¿Cómo vamos a trabajar? Se supone que esos son talleres, pero como no tenemos la presencialidad, entonces lo que vamos a hacer es, yo ya les dejé ahí toda la bibliografía, ustedes van a leer, van a hacer los grupos, como ustedes consideren, hacen los grupos, me los mandan con anterioridad, cada grupo, después de que tengan los grupos como ustedes me los mandan, yo les elijo un tema y ahí ya está la bibliografía para los temas. Ustedes preparan el tema previamente a la clase, de tal manera que cuando lleguemos a la clase podamos hacer una discusión. Entonces, cada grupito va a hacer una pequeña presentación de 10 minutos de lo que le corresponde. Si a alguien le tocó, por ejemplo, Neisseria, bueno, entonces 10 minuticos hablamos de la Neisseria, vamos haciendo preguntas, las personas que están allí, todos en general pueden hacer preguntas y vamos discutiendo el tema así más o menos 10, 15 minuticos y así con todos los grupos. Entonces, para que por favor en el transcurso de esta semana, máximo hasta la semana entrante, me hagan el favor y me regalen los grupos para yo poderles asignar los temas de tal manera que ustedes ya sepan qué es lo que tienen que revisar para cuando nos toque la parte de infecciones transmitidas, la infecciones de transmisión sexual. Bueno, y lo mismo con VIH. Ahí ya les dejé los documentos, pueden entrar a Moodle y ahí ya están los documentos para VIH, están los temas, pero pues necesito los grupos para que puedan, para yo poderlos repartir y que entonces ustedes trabajen en grupo. Entonces, antes de comenzar, pues quería comentarles eso.
Entonces espero que me hagan el favor y me regalen los grupos. Ahí están, ustedes son como 42, me parece, o 40. Entonces hay que hacer 6 grupos. De 6 grupos para que queden 6 temas y ahí ustedes ya organizan si son grupos de 6 o grupos de 7 o grupos de 5 de acuerdo a la cantidad. Aquí veo que hay 36 personas, pero a mí me parece que eran como 40 el total de las personas. Entonces, para que sepan. No sé si de pronto sobre ese tema si hay alguna duda, comentario. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a comenzar con lo que corresponde hoy. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué sabemos de qué es un parcial de orina? ¿Qué sabemos de? Empecemos más que el parcial de orina. ¿Qué es la orina? Mejor, empecemos por ahí. Es una sustancia secretada por los riñones que tiene la función de excretar urea y también regular los niveles de iones, glucosa, aminoácidos en la sangre. Listo, muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿De qué está formada la orina? Ya nos dijeron aquí, por ejemplo, que tiene urea, que tiene algunos electrolitos. ¿Cuál es el componente principal de la orina? ¿Por qué cuando tomamos mucha agua orinamos más? ¿Aló? Pues doctor, componente debe ser el agua. Entonces el gran porcentaje o el mayor porcentaje de la orina es el agua. Listo, muy bien. Sí, doctor, en el caso, pues el mayor porcentaje es el agua, ¿cierto? Son productos de desecho del metabolismo, muchas veces, por ejemplo, de los aminoácidos. En algunas veces también se puede encontrar muchas otras sustancias, por ejemplo, urobilinógeno, ¿cierto? Sí. Y pues permite como darle un vistazo rápido a algunas de las funciones básicas de la homeostasis del cuerpo. También podemos en algunos casos encontrar bacterias o moco o cristales de uratos, creo que se llaman así. Bueno, muy bien. Doctor, una Sí, señor. pregunta. Pues los Sí, chicos, Santiago. ambos dicen que los aminoácidos se encuentran en la orina. Yo tenía entendido que no se encontraban ni aminoácidos ni glucosa, porque son sustancias que se reabsorben en su totalidad otra vez a la circulación sistémica. Más bien lo que uno encuentra en la orina son como esos iones de sodio, cloro, que no se reabsorben por total para hacer un balance electrolítico en el cuerpo, ¿no? Sí, vea, todo lo que han dicho es cierto. Primero, la orina es un producto, entre comillas, de desecho, después de un proceso que el riñón hace, pero es que el riñón es tan importante, porque lo que está diciendo Santiago es cierto. Ustedes saben que el riñón está ¿para qué? Para ayudar a limpiar el producto metabólico de la sangre. Entonces, empecemos por ahí. Recuerden ustedes que cuando ahorita que desayunamos o si no han desayunado ahorita que se tomaron el cafecito con leche y se comieron un pedazo de queso o una galleta, todo eso o gran parte de ese alimento que se degrada en la digestión a sus componentes más básicos, en este caso si es una proteína aminoácidos, si es un lípido pues al colesterol o los triglicéridos, si es un carbohidrato pues entonces a los carbohidratos más simples como la glucosa o la fructosa o la lactosa, bueno, que después se dividen allá. Entonces, todo eso se absorbe. Gran parte se elimina por las heces, pero otra parte se absorbe.
y eso llega hasta las células. Y recuerden ustedes que las células cogen todos esos elementos, la glucosa, los aminoácidos, los electrolitos que se requieren, los iones, para hacer el metabolismo celular. Porque ustedes saben que en últimas a la célula le interesa tener ATP, y ese ATP le permite entonces hacer sus funciones y reparar el daño o hacer un tejido o simplemente cambiar las células viejas, etcétera, etcétera. Pero dentro del cuerpo no hay cómo eliminar todo ese metabolismo. No hay cómo eliminar esa urea que se genera por la degradación de proteínas o el ácido úrico que también viene de la degradación de los aminoácidos o un exceso de glucosa. Como el cuerpo no tiene cómo eliminar eso, entonces nosotros tenemos un sistema de excreción principal, uno de los principales, porque no es el único, y es el riñón. Entonces ustedes ya lo saben, el riñón está formado por nefronas y esas nefronas lo que hacen es filtrar la sangre. Pero el riñón permite filtrar la sangre y permite que se le vayan muchas cosas allá, la glucosa, los aminoácidos, los mismos electrolitos, los productos de desecho, y entonces el riñón comienza su tarea de empezar a través de los conductos colectores, a través del asa de Henle, a través de los tubos contorneados, a hacer una reabsorción de lo que necesita o lo que requiere el cuerpo y una eliminación de lo que no necesita, que era más o menos lo que estaba diciendo Santiago. Entonces, pero como eso no se puede eliminar si no tenemos una parte acuosa, entonces por eso necesitamos agua, y por eso es que cuando usted hace mucho ejercicio y suda, elimina menos porque el riñón retiene el agua, porque eso se requiere para el cuerpo. Pero igual, cuando usted toma mucho líquido, entonces el riñón elimina mayor cantidad de líquidos. Y en esa eliminación de líquidos, que es principalmente agua, se van a eliminar los productos de desecho que el cuerpo tiene que eliminar porque se vuelven tóxicos para él. Entonces, por eso es que el riñón es tan importante y por eso es que la orina no es simplemente un producto de desecho, sino que, como dijo Joa, es un reflejo del metabolismo que tiene el cuerpo. Por eso hay cosas que se permiten que estén en la orina y por eso hay cosas que no se permiten que estén en la orina. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, aminoácidos. Usted no debería tener aminoácidos, y si usted tiene un exceso de secreción de aminoácidos, quiere decir que el cuerpo está dejando de utilizar los aminoácidos para lo que lo requiere. Y hay alguna serie de cristales que pueden aparecer en la orina por la eliminación de algunos aminoácidos, y eso sería patológico. Pero es normal que usted tenga, por ejemplo, urobilinógeno. Claro, porque como la bilirrubina se ha, digamos, modificado a través del intestino, a través de los urobilinógenos y son reabsorbidos, entonces usted sí puede tener un poquito de urobilinógeno en la orina. No está permitido que haya glucosa, se supone que no, porque se supone que la glucosa, nosotros tenemos un umbral en el riñón y nuestros niveles de glucosa nunca llegan a ese umbral, entonces no debería haber glucosa. Entonces hay cosas que se permiten que estén y hay cosas que no se permiten que estén. Y otra función muy importante del riñón es el equilibrio ácido-base, que eso el doctor García se lo sabe y por favor se lo preguntan muy bien, porque de esos hidrogeniones que son altamente energéticos y que se producen en la producción de energía en el ATP, en el NAD y en el FAT, tienen que eliminarse porque si no eso se vuelve dañino para el cuerpo. Entonces, por eso es que la orina siempre es ácida, porque tiene unos hidrogeniones que la van acidificando y nosotros entonces en la orina tiene un pH. Y hay un pH, digamos, entre comillas, normal de la orina, ¿cierto? Y el cuerpo empieza a jugar con eso. Si tenemos mucha acidosis porque he comido mucha cosa o no sé qué,
elimina más ácidos o retiene bicarbonato o retiene ciertas moléculas, pero ese equilibrio ácido-base siempre mantiene en equilibrio, gracias al riñón. Pero el riñón además tiene otras estructuras, ustedes saben, las famosas glándulas, las glándulas suprarrenales que hacen parte del riñón y que también tienen una función muy importante porque hay una serie de hormonas que son las que están permitiendo de que haya la retención de agua, la eliminación de electrolitos o la eliminación de agua y la retención de otras moléculas. Ahí, por ejemplo, tenemos la hormona antidiurética, etcétera, etcétera. Una serie de hormonas que están regulando también en el riñón todo el proceso de eliminación a través del riñón de ciertas moléculas. Entonces, el parcial de orina es más que un producto desecho, es una radiografía metabólica del cuerpo. Entonces, y así lo tenemos que ver. Y empiezan a haber unas señales en la orina y a través del examen que hacemos de la orina para poder determinar si puede haber un daño o no puede haber un daño, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ustedes saben que las proteínas, la principal proteína de nuestro cuerpo es la albúmina. La albúmina es una proteína muy grande, es una proteína que no pasa el glomérulo y el filtro glomerular. Entonces, cuando empiezan a aparecer proteínas en la orina, es un indicador de que algo está pasando. Algo está pasando en el riñón porque está dejando pasar las proteínas. Puede ser que el riñón se esté dañando crónicamente a través de los años, o puede ser que una infección, por ejemplo, rápidamente le esté haciendo una inflamación al riñón y eso le esté permitiendo de que haya la presencia de proteínas. Entonces, cada uno de los parámetros que tiene el análisis de orina, el uroanálisis o el parcial de orina, es un indicador de lo que le está pasando al cuerpo. Por ejemplo, encontrar sangre en la orina. Pues si no se deben encontrar proteínas, pues mucho menos se debe encontrar sangre y mucho menos se debe encontrar leucocitos. Entonces, eso lo normal, lo que sabemos que debe tener la orina es el indicador para poder saber si después hay algún daño a nivel del riñón, a nivel de la vía urinaria o un daño metabólico. Vuelvo y les digo, por ejemplo, la diabetes, que sería uno de los casos más normales, donde le aparezca glicemia en la orina, pues entonces usted puede decir, este paciente puede tener un problema, una glicemia alta. Entonces, para todo eso nos sirve el análisis de orina. Bueno, vamos a ver un videito cortico de cómo se hace un examen de orina. Por favor, me dicen... Bueno, qué pena con ustedes, les voy a pedir el favor que me autoricen para grabar la clase. Y esto sí estará grabando. Y voy a presentar déjenme ver una cosa acá. Por favor, me informan si sí la ven. Sí, doctor. Listo, vamos a ver un videíto de 8 minutos en general de lo que es un parcial de orina, aunque ustedes van a hacer la práctica, pero me gustó porque este video por lo menos muestra un poquitico la parte de microscopio. Perdón, ¿escuchan bien? No, doctor. No, señor. Ay, no me diga. Espere a ver espere que eso había que hacerle una cosa. ¿Qué es lo que se hace?
Acuérdenme ustedes, por favor. Cuando uno está presentando, Ahí, doctor, en presentar ahora, tiene que darle la opción de compartir una pestaña, que es la que dice una pestaña, mejora para video y animación. Ahí es donde le permite a ustedes compartir con el sonido. perfecto. Pero aquí no me da más opción. Pero aquí me dice, pues, eso sí. ¿Sí la ven ahí o no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Doctor, pero tiene que darle, compartir la pestaña en donde está el video. Es que nos estaba compartiendo, era la pestaña del Google Meet. Pero él ¿cómo hacemos ahí? Muestre a ver fondo, realice examen. Cuando usted le da ahí Ya, aquí presentar está. en la pestaña, Listo, ya. ahí le dice que seleccione cuál pestaña. Perfecto, ¿ahí sí ven? Sí, doctor. Bueno, a ver si escuchan. Importante para determinar o para revelar ciertas anomalías en el tracto urinario. Podemos revisar. ¿Sí escucharon o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Si hay algún tipo de infección, sangrado, o para determinar el funcionamiento de riñones y ver un correcto funcionamiento también del hígado. Bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro examen de orina. La primera parte no Para la iniciar, escuchamos. debemos contar con no, lo que pasa es que la primera parte es pura publicidad. y ver un correcto funcionamiento también para determinar o para revelar ciertas anomalías en el tracto urinario. Bueno, el examen general de orina fue el primer estudio que se realizó en el laboratorio de utilidad médica, ya que este es indoloro y es de muy fácil obtención. El examen general de orina es importante para determinar o para revelar ciertas anomalías en el tracto urinario. Podemos revisar si hay algún tipo de infección, sangrado, o para determinar el funcionamiento de riñones y ver un correcto funcionamiento también del hígado. Bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro examen de orina. Para iniciar, debemos contar con un microscopio de una buena resolución. Además, también vamos a necesitar unos guantes para nuestra seguridad y una bata. También vamos a necesitar un tubo donde vamos a colocar la orina, nuestras tiras reactivas. En este caso tengo dos modelos o dos marcas. Aquí adentro vienen las tiras reactivas. Como pueden ver, vienen las pruebas que realiza, que en este caso son leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteína, pH, sangre, gravedad específica, cetona, bilirrubina y glucosa en la orina. Eso es lo que mide. Es importante que tenga su registro sanitario de la Secretaría de Salud. También vamos a necesitar portaobjetos. Y cubreobjetos. También lo que es la tinción Stern-Hermit-Malvin. Esta es para diferenciar los distintos tipos de células y poder hacer una medición correcta. También vamos a necesitar una micropipeta con sus puntas para micropipeta para tomar volúmenes pequeños. Y nuestras pruebas, que serían las orinas. En este caso tengo dos frasquitos. La prueba 1 es el frasco ideal para realizar el examen general de orina, ya que es de boca ancha. No se recomienda traer este tipo de frascos de la prueba 2 que estén lavados. Lo ideal es traer un frasco nuevo y que sea especial para orina. Y por último, un pedacito de papel. Y nuestra centrífuga, donde vamos a llevar el procesamiento de nuestro estudio. Bueno, aquí ya vamos a iniciar. Ya he llenado mi tubo. Es importante llenarlo aproximadamente, que dejarle un espacio de 1.5 centímetros
para que no se vaya a derramar el tubo. Y al lado tengo un tubo con agua que vamos a utilizarlo para nivelar nuestra centrífuga. Pero primero lo que vamos a hacer va a ser colocarle la tira reactiva. Tomamos nuestro pedazo de papel y lo tenemos preparado. Es importante hacerlo esto rápido y al momento que se nos indica. Ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Vamos a sumergir la tira. La metemos, la dejamos 5 segundos, contamos 5 segundos y vamos a sacar la tira. Muchachos, vean. El parcial de orina consta de dos, digamos, partes importantes. El primero, el que evidencia toda la parte metabólica, que se llama el citoquímico de orina, que es esa tirita que ustedes acaban de ver ahí. En esa tirita hay diferentes indicadores con diferentes moléculas para detectar diferentes moléculas que estén en la orina. Eso se llama citoquímico de orina. Y hay una segunda parte que ya la vamos a ver, pues el video la va a mostrar, que es el sedimento urinario. Entonces, en este momento estamos en el citoquímico de orina. Esta ya está iniciando con su reacción química y vamos a hacer una comparativa con nuestro tubo. Aquí vamos a revisar. Pueden ver aquí que dice a los 30 segundos se mide la glucosa, bilirrubina 30 segundos, cetona 40, gravedad específica 45, sangre a los 60 segundos, pH, y así vamos a esperar a que pase ese tiempo para realizar la comparación e ir anotando los resultados que nos dé. Entonces, esto ya se puede hacer automático. Hay unos equipos automatizados que sobre cada uno de esos cuadritos lanzan un rayo de luz y de acuerdo al color que se detecte, entonces ellos saben si tiene sangre, si tiene leucocitos, si tiene bilirrubina, si tiene cuerpos cetónicos, etcétera, 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 ¿cierto? Pero también se puede hacer manual. Muchos de los laboratorios todavía hacen el citoquímico de orina manual porque de acuerdo con el color yo puedo ir mirando la concentración que tiene. Entonces, por eso ese tarrito tiene esos colores diferentes y tiene unos numeritos. Cada numerito representa una concentración y si todo está en el primer color, quiere decir que no tiene o tiene las concentraciones normales. En este caso, ya pasaron los 30 segundos de la glucosa es negativa, la bilirrubina también es negativa, cetona también está negativa, gravedad específica es de 1.010. La gravedad específica es la densidad. Sangre también está negativa, el pH de la muestra es de 6.5, proteína negativa, urobilinógeno negativo, trae los nitritos positivos y vamos a esperar un poquitito más a los leucocitos para ver si se pintan. Parece que sí se están pintando un poco. Sería aproximadamente 70 leucocitos sobre microlitro el resultado y lo vamos a anotar. Entonces, cuando usted está leyendo el citoquímico de orina, ustedes ven aquí, no alcanzan a ver, quedó un poquito en nuestra borroso. bitácora. Espere a ver, yo me devuelvo un poquito. Parece que sí se están pintando un poco. Sería... Entonces, miren, este color, mire cómo debía haber dado el color de nitritos, este colorcito, pero se puso de un colorcito como rosado. Eso quiere decir que los nitritos son positivos. Y lo mismo aquí, los leucocitos debieron haber quedado de este color y pasaron a un color como rosadito, quiere decir que están positivos. Entonces, cada uno de estos cuadritos tiene una serie de moléculas que le permiten determinar la presencia, por ejemplo, de leucocitos a través de la esterasa leucocitaria, detecta esa enzima, de los nitritos a través de un indicador de pH que cambia, que detecta los nitratos o los nitritos, la sangre, en la sangre detecta la hemoglobina, en el pH
obviamente es un indicador de pH para saber la cantidad de hidrogeniones que hay. La densidad determina la cantidad de partículas o moléculas disueltas en toda la orina. El urobilinógeno detecta precisamente, hay un indicador de pH, un indicador que detecta el urobilinógeno y cambia de color, y así cada uno de los cuadritos tiene unos indicadores que le van a decir a usted si tiene o no la presencia de la molécula correspondiente. Bueno, preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos entonces. ¿Sí me escuchan o no? Porque es que no sé. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno. Aproximadamente 70 leucocitos sobre microlitro el resultado y lo vamos a anotar en nuestra bitácora. Cuando estamos hablando de una infección urinaria, es muy importante y uno de los indicadores, eso lo vemos la semana entrante, uno de los indicadores más importantes de la presencia de infección cuando es por bacterias gram negativas es la presencia de nitritos. Entonces, esa presencia de nitritos tiene un valor predictivo positivo muy alto y si a eso se le suma la presencia de leucocitos, casi con esos dos parámetros, usted ya está haciendo un diagnóstico de una infección urinaria. Si es por bacterias gram negativas, de la familia de las enterobacterias, porque no todas las infecciones urinarias pues son por bacterias gram negativas, son las más comunes, pero no es la única. Una vez que terminamos el estudio físico-químico, vamos a seguir con el centrifugado de nuestra muestra para leer el sedimento. Vamos a llevar estos dos tubos hacia la centrífuga, los vamos a colocar uno frente al otro. Ahí faltó una cosa en el examen de orina y es la turbidez. Es coger ese frasquito de orina, me voy a volver aquí un segundito. Vamos a seguir con el centrifugado de nuestra muestra para leer el sedimento. Ahí. ¿Qué es lo que uno hace? Hace uno una comparación de la orina frente al agua. Entonces yo la miro a trasluz o pongo una rayita, cojo un papel y le hago una rayita oscura y pongo la orina sobre esa rayita para mirar la turbidez. ¿Qué cantidad de partículas están disueltas en la orina? ¿Eso por qué es importante? Porque generalmente cuando hay una infección urinaria, las bacterias y los leucocitos se comportan como partículas, entonces la orina va a estar turbia o ligeramente turbia. Y cuando la orina no tiene, digamos, ninguna afectación por bacterias o leucocitos, o algunas veces también en las niñas puede haber una contaminación por flujo vaginal, entonces la orina va a ser turbia. Por eso es muy importante hacer después la visualización microscópica para poder identificar o determinar esa turbidez a qué corresponde, que puede ser algo fisiológico, como es el caso de que esté contaminada la orina con un flujo, o puede ser una infección urinaria, o puede ser un daño renal porque hay cristales, porque hay cilindros, etcétera, etcétera. Entonces, la turbidez es una de las características del parcial de orina. Lo primero que mira es en ese tubito la turbidez, mira el color, porque también hay diferentes colores de la orina y eso va a depender del metabolismo, de las enfermedades o de lo que uno consume. Por ejemplo, si ustedes consumen vitamina C y si han tomado vitamina C, ustedes por ahí a la media hora o a la hora cuando van y hacen orina, se dan cuenta que es de un color amarillo oscuro. Pero ese color amarillo oscuro no es porque haya una afectación, sino porque hay una eliminación del ácido ascórbico a través del riñón y por eso se vuelve más oscura la orina. Hay algunos medicamentos como la nitrofurantoína que también cambian el color de la orina. Entonces, no todos los cambios de color son patológicos, pero por ejemplo, cuando usted tiene una hepatitis, por eso era que el video decía que la afectación del hígado podría verse en el riñón, cuando usted tiene una hepatitis y las bilirrubinas
se secretan por la orina se vuelve de un color oscuro que puede llegar hasta color Coca-Cola. Y ese es un color anormal, porque el color de la orina normal es ámbar. El ámbar es como un amarillito pálido, digámoslo así. Y el ideal es que la turbidez sea completamente límpido, o sea, que no tenga ningún tipo de turbidez. Así debería ser. Pero, como les estoy diciendo, pueden haber diferentes factores que afecten tanto la turbidez como el color. Sedimento. Vamos a llevar estos dos tubos hacia la centrífuga. Los vamos a colocar uno frente al otro. Tapamos bien nuestra centrífuga y revisamos que esté a 1500 revoluciones por minuto y le vamos a poner durante 5 minutos. Bueno. ¿Por qué pusieron un tubo al lado del otro? Para que se nivele la centrífuga y no se va a romper el tubo. Como esos tubos son de vidrio y si la centrífuga no está bien nivelada, ella empieza como a vibrar y se pueden romper los tubos. Ya ha terminado nuestra centrífuga de procesar las muestras. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se detenga y vamos a sacar nuestro tubo. Aquí en el tubo, al fondo, viene lo que es el sedimento, que es la parte que nos interesa, por lo que vamos a retirar el sobrenadante con mucho cuidado. Realmente eso hay que hacerlo rapidito, de una, para que el sedimento no se vaya a perder. Y se deja una gotica de orina para disolver. Le vamos a dar unos pequeños el sedimento. Miren leves ahí cómo para se va disolviendo. el sedimento. Aquí en el sedimento se van a encontrar todas las células que vamos a necesitar ver en el microscopio. Pero antes de verlas, vamos a tomar nuestra micropipeta y vamos a tomar 30 microlitros de solución Strengheimer-Malvin. Eso normalmente nosotros no lo hacemos, nosotros no le echamos colorante, simplemente cogemos una gotica de la orina mucho cuidado adentro y de la aplicamos directamente en un cubreobjetos y se mira al microscopio. Si usted quiere, digamos, visualizar más fácilmente, puede utilizar algunos colorantes, pero nosotros normalmente en el laboratorio no utilizamos colorantes. Y aquí ahora del sedimento vamos a tomar 30 microlitros y lo vamos a depositar. Y listo. Retiramos nuestra puntilla. Eso está mal hecho. Colocarle a nuestra Eso de botar la punta en una bolsa no se puede hacer, porque esas puntas rompen la bolsa y después riegan toda la contaminación. Esas puntas deben ir en un recipiente rígido, un frasco, donde uno las deposite para que no rompen las bolsas de plástico. Por objetos, su respectivo cubreobjetos. Ahora sí, es momento de poder verla al microscopio. Encendemos el microscopio y vamos a colocar aquí nuestro portaobjetos con la muestra para revisarla. Es importante que este se encuentre en el objetivo 40 por. Entonces aquí hay una cosa importante. Cuando estamos leyendo el sedimento, nosotros contamos las células en el aumento de 40x. Si ustedes recuerdan, los microscopios normalmente tienen en el ocular un aumento de 10x, en el objetivo tienen un aumento de 40x, o sea que yo estoy aumentando la imagen 400 veces. Y después de que uno mira al microscopio, cuenta en el campo microscópico. ¿Cuál es el campo microscópico? La totalidad de lo que se alcanza a ver cuando usted está mirando en 40x en un sitio específico del cubreobjetos. Ese campo microscópico usted empieza a contar las células, empieza a contar células, empieza a contar los leucocitos,
empieza a contar si hay hematíes, empieza a contar si hay cilindros, empieza a contar si hay, ya le dije, las células, y lo otro lo mira en abundancia. Las bacterias, usted no me pone a contar bacteria por bacteria porque eso es muy difícil de contarlo, entonces usted mira en el campo microscópico la abundancia, si hay muchas bacterias, si hay pocas bacterias, si hay moderadamente bacterias, para usted decir e informar por cruces. Por eso cuando usted le informan un parcial de orina, le informan bacterias, 2 cruces, o bacterias, 1 cruz. Pues bacteria 1 cruz es que son poquitas. Bacterias 2 cruces son moderadas. Bacterias 3 cruces es abundante y bacteria 4 cruces es muy abundante. Por ejemplo, los cristales. Los cristales tampoco se cuentan. Usted también dice cristales de oxalato de calcio. 1 cruz o 2 cruces o 3 cruces, de acuerdo a la abundancia que se encuentre en ese momento. Hay una, digamos, ¿cómo se llama eso? Un truquito que nosotros hacemos, y es que imaginariamente dividimos el campo microscópico en 4, como si fuera una cruz. Si todas las bacterias o todos los cristales caben en un solo campito imaginario, uno diría que eso es una cruz. Si caben en 2 campos, 2 cruces, si caben en 3 campos, 3 cruces, y si caben en 4 campos, 4 cruces. Eso también lo hacemos como para no hacer la cosa como tan, ¿cómo se llama? Como tan alogímetro, digámoslo así. Pero también hoy en día los equipos automatizados pueden ayudar en el proceso y a veces sacan ya la lectura completa directamente a través de esa espectrofotometría que hace de los colores o la difracción de la luz, y ya hay equipos automatizados que, entre comillas, determinan la abundancia de lo que hay en la orina. Fácil obtención. Ay. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se detenga y vamos a sacar nuestro tubo. Bueno, entonces ustedes ven aquí, no se alcanza a ver completamente, todo esto sería el campo microscópico. Y en este campo microscópico yo empiezo a mirar si hay células, que en este caso, por ejemplo, no hay células, no se ven células, no se ven leucocitos, ese colorante está muy feo porque está muy lleno de grumos, entonces lo puede confundir a uno para contar las bacterias, pero ese es el campo microscópico. Aquí ya, por ejemplo, aparecieron, esto es una célula, 2 células, 3 células, esto es un cristal. Aquí hay otra célula, por aquí. Esto pueden ser bacterias, estos que son como bacilos, estos parecen ser como cocos. Aquí hay más células, véanlas acá. Estos son células epiteliales. Son normales las células epiteliales, pero en baja concentración, escasa, 1 cruz. Cuando usted ya tiene 3 o 4 cruces de células epiteliales, puede pensar que de pronto hay un cáncer o algún tipo de tumor o daño maligno a nivel de la vejiga. Este es un leucocito, vea. Este es un leucocito, esto es otra celulita. Esto es mugre, vea. Estos son pedazos de algodón. Esto también es mugre que se contamina la orina en el momento de la toma de la muestra. Bueno, vamos a dejar acá. Preguntas, dudas, comentarios. Muchachos.
¿Ya se fueron No, al doctor, por mi desayunar? parte no. Doctor, No. entonces ese examen es muy subjetivo porque macroscópicamente lo que uno ve, la tirilla, pues uno la analiza ahí, pues lo que más le parezca, ¿cierto? Y después el microscopio, lo que uno, o sea, pues, no hay nada como muy exacto en los valores, sino que es lo que uno alcanza a analizar. Claro, eso depende mucho de la experticia del bacteriólogo. Por eso les decía yo que están los equipos automatizados, pero obviamente son muy costosos y eso solo lo tienen los laboratorios muy grandes que tienen que procesar, no sé, 2.000, 3.500, 500 orinas al día. Porque un laboratorio pequeño, pues no. Pero por eso les digo, eso tampoco es que todo sea como a lo que quiera el bacteriólogo. Hay unos rangos, por ejemplo, si usted encuentra las células como las cuenta, pues eso es muy fácil de contar de acuerdo al campo microscópico. Y entonces, si usted encuentra más o menos de 0 a 5 células por campo, eso es lo normal. Y eso es lo que usted considera normal en un parcial de orina. Si usted encuentra entre 5 y 10, ya empieza a haber una anormalidad y probablemente hay una pequeña inflamación. Pero en las niñas, como está, digamos, el meato urinario y la vagina muy cercanas, la orina se puede... ¿Me escuchan? No siempre que hay bacterias quiere decir que hay una infección urinaria. Y como le digo, entonces uno cuenta las células por campo, eso no tiene, digamos, eso no es subjetivo. En donde hay un poquitico de subjetividades en las bacterias, pero porque les digo, porque eso depende de la concentración y la cantidad que usted vea, eh, principalmente, el resto todo se cuentan las células, se cuentan los leucocitos, se cuentan los glóbulos rojos, se cuentan ay, se me olvidó, los cilindros y, y lo único que se hace por abundancia son las bacterias y los cristales, no más. Bueno, Doctor, sí, una señora. pregunta, por favor. ¿El reporte que se hace por campo se hace cuando uno mira un campo o por mirar varios campos? No, tiene que mirar varios campos porque a veces, si usted no mezcla muy bien la orina después de que sale de la centrífuga, le queda concentrado más hacia un lado que el otro. Entonces, nosotros tenemos que mirar por lo menos entre 10 y 20 campos para sacar un promedio. Y 10 y 20 campos es casi la mitad de la lámina portaobjetos. Entonces, tampoco, por eso les digo, no es que solo lo que crea el bacteriólogo, sino hay una estructura adecuada para poder leer y poder mirar en su totalidad lo que se está viendo en el parcial de orina. Porque si no, si yo me quedo solo con un campo o dos campos, pues entonces puedo dar una evaluación errónea, porque si no se hace una mezcla adecuada de la orina, me van a quedar campos muy concentrados y campos que no tienen concentración. Entonces, por eso hay que mirar generalmente una gran cantidad de campos para sacar los promedios. Gracias, doctor. ¿Qué otra cosa uno generalmente encuentra? Puede encontrar moco, eso es normal. Puede encontrar espermatozoides en los muchachos, en los hombres. Eso no es normal, pero pues toca informarlos si se encuentran. Y lo que les decía, también se puede encontrar contaminación con flujo vaginal, que eso es relativamente común, sobre todo pues porque si no se hace un buen aseo en la toma de la muestra, se puede contaminar. Bueno, a veces se encuentra uno, sobre todo en los niños recién nacidos o en los niños pequeños mejor, y en los ancianos ya muy ancianos, puede encontrar hasta restos de heces, por aquello de que no se limpian bien la colita y entonces también puede estar contaminada. Obviamente, pues eso es un indicio de que fácilmente la persona va a tener, puede que no en ese momento, posteriormente, una infección urinaria.
Doctor, creo que se silenció. Oh, claro. ¿Ven el artículo? Sí, señor. Bueno, este artículo es un artículo que ya tiene sus años, pero es que realmente es el artículo más completo que yo conozco sobre parcial de orina. Se llama uroanálisis más que un examen de rutina. Este es un artículo completo, habla de toda la historia, como decía en el video, el parcial de orina es de los exámenes más antiguos que existen. Desde el siglo I hay como escritos donde se demuestra que se utilizaba la orina como para poder identificar, evaluar alteraciones en el cuerpo. Y pues Hipócrates sí dejó varios escritos sobre la orina. Y por ejemplo, una forma de diagnosticar era que ponían a orinar la persona al pie de un hormiguero y si el hormiguero, las hormigas iban hacia la orina era porque tenía mucha glucosa. O sea que esa era una forma, entre comillas, de diagnosticar lo que hoy conocemos con el nombre de diabetes. Entonces es uno de los exámenes más antiguos que han existido. Los egipcios probaban la orina para determinar infecciones o sabores dulces y durante todos los siglos ha habido un avance, digámoslo así, en el parcial de orina. Obviamente, el examen logra tener su mayor desarrollo cuando ya aparece el microscopio, porque pues permite que ya se puedan ver los elementos formes de la célula. Recuerden ustedes que uno de los primeros una de las primeras personas que describió fue Anthony van Leeuwenhoek, por allá en 1700 algo, en el siglo XVI, que fue el primero que describió con un microscopio que eran simplemente dos espejos, dos lentes, perdón, describió los espermatozoides, la yardia, los glóbulos rojos, y por eso pues se reconoce como el padre de la microscopía. Pero solo ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX y XX, que ya tenemos microscopios buenos, se logra tener el parcial de orina que hoy conocemos. Y sobre todo la parte fitoquímica es muy importante porque eso se logra gracias a todo el análisis y los estudios de la química que permitían determinar o caracterizar moléculas. Y ya por allá a mediados del siglo XX, pues ya tuvimos los primeros exámenes de orina como hoy los conocemos, con las tiras de orina, más toda la parte del sedimento. Pues por ahí en 1850 es donde se empiezan a aparecer los primeros análisis. Esas tiritas, haber desarrollado esas tiritas que hoy tenemos, fueron siglos de trabajo de los químicos para poder hacer de que una molécula se pudiera detectar con un indicador. Y eso ahora es muy fácil, pero a mediados del siglo XX había que coger cada una de esas moléculas y hacer una reacción química para poderlas identificar en un tubo. Entonces, por eso el parcial de orina no fue fácil llevarlo a hacer un examen como lo vemos hoy, tan fácil de hacer y como tan organizado y como con tanto control de calidad, porque pasaron muchos años para poder llegar a lo que tenemos hoy. Bueno, entonces aquí habla todo de la historia, habla de la muestra. Entonces aquí tengo que decirles, jóvenes, que para un buen parcial de orina lo más importante es la muestra. En el video les decía que preferiblemente fuera un frasco de orina. No, eso no es preferiblemente. Hoy en día no se concibe un parcial de orina que lo lleven en un frasquito de acetaminofén. ¿Cómo es que llama ese que parece un ratoncito? Que se le da a los niños. Dolex. El Dolex, eso. Esos frasquitos, cuando yo empecé a trabajar,
a mí me llevaban la orina en cualquier frasco. En el frasco de las vitaminas, en el frasco del Doles, en el frasco de lo que no sé qué. Entonces eso salía contaminado, porque la gente lo único que hacía era jugar eso con un poquito de agua o con agua caliente y después echaban la orina, entonces eso salía contaminado con grasas y eso, las tiras reactivas generaban reacciones inespecíficas. Entonces, eso se acabó después de la década del 90, cuando aparecen los desechables, y entonces, pues, hoy en día, usted no le reciben una orina, sino viene en el frasquito que usted compra en la, en la farmacia, y el frasquito viene estéril y es solo para eso. Entonces, ahí ya nos quitamos un problema, que era que tuviéramos una serie de empaques contaminados y que nos dañaran la muestra. Lo segundo, muy importante, es la toma de la muestra. Entonces, ¿cómo se va a tomar la muestra? Preferiblemente, para las personas, digamos, externas o que están bien o que tienen una salud adecuada, se debe tomar la primera orina de la mañana. ¿Por qué la primera orina de la mañana? Porque tenemos una vejiga que está recogiendo orina toda la noche. Si usted se acuesta a las 10 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana, entonces tiene una orina de más o menos 8 horas en la vejiga, entonces se concentra todos los componentes y es mucho más fácil identificar si hay una infección, si hay una inflamación, si hay cualquier alteración. Entonces, el ideal es la primera orina de la mañana. Entonces, usted se levanta, se hace un buen aseo genital, preferiblemente en las niñas un buen aseo genital, orina un poquito, eso es lo que se llama tomar la orina del chorro medio. ¿Qué es el chorro medio? Que usted empieza a orinar un poquito, retiene. ¿Por qué orina un poquito? Pues para lavar, digamos, la uretra, para que salga toda la posible contaminación que haya, y del chorro medio, de la mitad de esa micción, pone el frasquito y recoge la orina. Esa es la forma adecuada de tomar la muestra de orina y de eso va a depender el resultado. Pero como todo en la vida no es tan fácil, entonces tenemos el paciente hospitalizado, tenemos el paciente que tiene sonda, tenemos los pacientes, los niños menores de 1 año, de 2 años, 3 añitos, que todavía ellos no saben hacer chichi fácilmente, entonces hay que ponerle una bolsita para los niños. Entonces a veces esas bolsas se contaminan porque las mamás, y obviamente es lo normal, la mamá quiere proteger su bebé, entonces eso le echan crema por todas partes y entonces usted pone en el penecito, le mete la bolsita o en la vaginita de la niña y entonces después sale la orina llena de grasa. Y si eso fuera cierto, pues eso sería una cosa muy grave porque hay una degeneración a nivel del riñón, si aparece la grasa. Pero eso generalmente viene es de las cremas que le ponen la mamá a los niños. Entonces, cuando se vayan a tomar muestras de niños, es muy importante que ustedes como médicos le digan, señora, limpie muy bien el penecito, la vagina de la niña, no le ponga ningún tipo de crema, no le ponga ningún tipo de cosas, péguele la bolsita y cuando tenga la orina, por favor, me la trae. Ahí hay otro problema con la toma de la muestra en los niños, que a veces esa bolsita la dejan ahí pegada 3 y 4 horas y las bacterias que están en la piel pueden empezarse a multiplicar y pueden hacer una falsedad, digámoslo así, del número de bacterias al final en la orina si se deja mucho tiempo pegada del penecito o de la vagina de la niña. Entonces, eso también puede suceder. En las personas que están hospitalizadas y no pueden hacer chichi o porque están en la UCI, pues la muestra se toma generalmente del catéter, de la sonda, perdón, que le ponen, pero ahí también tenemos un problema, que esas bolsas de orina duran 12, 16 horas, entonces también pueden salir contaminados falsamente, pues porque esa orina lleva mucho tiempo y esa sonda lleva mucho tiempo. Entonces, también eso es un problema, pero pues digamos que nosotros tenemos que trabajar con la muestra que nos llegue. La punción suprapúbica, eso está descrito en los libros,
que se supone que es meter una aguja directamente y llegar hasta la vejiga para sacar la orina. Yo eso nunca lo he visto realmente en todo el tiempo que he trabajado, pues no he visto que me llegue una punción suprapúbica, pero pues se supone que se podría. En una punción suprapúbica y en una sonda, casi todo lo que salga es ya contaminación, ya es infección. ¿Por qué? Porque si usted está tomando la muestra directamente de la vejiga, pues no tiene por qué haber contaminación en la vejiga. O sea, la vejiga es estéril. Entonces, todo lo que sale de allí ya está contaminado. Entonces, es muy importante también saber de dónde llegó la muestra. Si la muestra fue por micción espontánea, si la muestra se tomó con sonda o si la muestra se tomó por punción suprapúbica. Porque eso le va a decir a usted como médico si hay una infección de una. Por ejemplo, si usted en una punción suprapúbica o en una muestra tomada con sonda encuentra una cruz de bacterias, pues eso ya es una infección porque fue tomado directamente desde la vejiga. Pero si fue por micción espontánea, tener una cruz de bacterias es normal porque pues se pudo haber contaminado en la uretra. ¿Sí ven la diferencia y me entendieron ese pedacito? Sí, doctor. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, me la dicen. Entonces seguimos aquí en el artículo. Entonces después, aquí está más o menos la forma de tomar las muestras en las niñas. El ideal es que se haga un aseo muy adecuado, primero de los labios, de la vagina de la mujer. Se abre un poquito los labios mayores para poder tomar la muestra, de tal manera de que se trate de contaminar lo menos posible con el flujo vaginal. Bueno. Otra cosa muy importante cuando ustedes estén de pronto, sobre todo si están en urgencias y tienen que tomar la muestra, o si de pronto le están dando las indicaciones al paciente, es que cuando tomen la muestra la traigan lo más rápido posible al laboratorio. Porque la gente cree que yo me tomo la muestra a las 6 y voy y la llevo a las 9 de la mañana al laboratorio. Está temprano, pero ya lleva más de 3 horas de haberse recogido esa orina. Y si esa orina no se preserva de forma adecuada, quiere decir que esté a 4 grados, mire lo que le pasa. Se pueden dañar los leucocitos, se pueden dañar los eritrocitos, las bacterias cada 20 minutos están haciendo un logaritmo de bacterias, o sea que se aumentan y las bacterias se pueden comer la glucosa. Entonces, en un paciente diabético que tenga bacterias y usted deja esa orina guardada por 3 o 4 horas antes de llevarla al laboratorio, pues probablemente ya no encuentra glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque las bacterias lo degradaron. Entonces, conservar la muestra y llevar la muestra lo más pronto posible al laboratorio es muy importante. ¿Qué hacemos nosotros en los laboratorios que nos llegan 50, 100, 200 orinas? Que eso es lo que a usted le llega en un laboratorio particular o en un laboratorio de un hospital. Usted lo que hace es que esas orinas las pone a 4 grados, las mete en una nevera para que no se le degraden los leucocitos, para que no se le degraden los glóbulos rojos, para que no proliferen las bacterias mientras hace el proceso de análisis de la orina. Bueno, y aquí sigue el artículo sobre el aspecto, ya les había dicho, es lo primero que uno mira, si es turbio, si está límpido, el color. Cuando está haciendo, por ejemplo, una orina de 24 horas, hay que medir el volumen. En un parcial de orina normal no se mide el volumen. Y aquí sigue describiendo cada una de las partes de la infección. El color, el olor, el aspecto citoquímico, les explica cada uno de los principios de cada una de las tiras reactivas, cómo reacciona, cómo es que se hace la reacción. Entonces es un artículo muy, muy completo para que por favor se lo lean, que quede como una forma de poder profundizar un poquito más respecto al parcial de orina, que como ustedes se están dando cuenta, no es solo un análisis de ver un producto de desecho, sino que realmente estamos viendo una homeostasis del metabolismo del cuerpo. Preguntas hasta acá. Doctor, que pues esa variable de la gravedad específica
¿A qué diagnóstico podría ayudarnos o qué podría representar un parcial Muy de orina? importante. Y por eso ustedes tienen que preguntarle mucho al paciente cómo recolectó la orina. Generalmente, cuando ustedes les llega un parcial de orina y les llega una densidad muy baja, generalmente menor de 1010, o sea, por ahí 1005 o 1000, que sería ya una densidad muy baja, lo primero que usted tiene que preguntarle al paciente es cuánto tiempo retuvo la orina en la vejiga. Me explico. Ustedes saben que, por ejemplo, para hacer una ecografía, usted lo mandan a tomar agua. Y entonces la gente compra 2 bolsas de agua, se toma por ahí 1 litro de agua y usted a la media hora tiene esa vejiga que se le estalla. Si usted va y recoge un parcial de orina de eso, pues lo más probable es que la densidad de la orina le va a salir parecida a la del agua, que es una densidad de 1000. Entonces, en ese caso, pues usted sabe que lo que hizo la señora fue tomar mucha agua y lo que hizo fue diluir. Y ese examen, pues obviamente no va a tener mucho valor predictivo positivo, porque si usted diluyó la orina tomando agua, pues lo único que hizo fue diluir más. Entonces, si usted tiene una cruz de bacterias, pues probablemente la señora tendrá 2 o 3, porque usted lo que está viendo ahí es un poco de agua con lo que logró salir ahí en un momentico. Entonces, generalmente cuando hay densidades tan bajas, hay que estar pensando que hay un problema a nivel de los túbulos contorneados. Eso no es normal y es pocas veces que aparece esa enfermedad. Algunas veces son problemas con la hormona antidiurética, porque el riñón no alcanza a concentrar la orina, o sea, a retener la cantidad de agua que necesita y eliminar lo demás. Y entonces lo que hace el cuerpo, como no tiene esa capacidad, ya sea por problemas de la hormona, es que bota y bota y bota y bota agua y bota todo lo que está llegando al riñón. Entonces es un problema muy grave a nivel del riñón, porque probablemente ya no hay cómo concentrar la orina porque los túbulos no están haciendo el proceso de reabsorción adecuado. Pero como les digo, esos son casos raros, pero en los pacientes, por ejemplo, los pacientes que les hacen diálisis, ustedes a veces se van a quedar aterrados porque hacen hasta 3000 o 4000 mililitros de orina, que eso es mucho. Uno generalmente tiene 2000, máximo 3000. ¿Pero por qué sucede eso? Porque ese riñón ya no tiene capacidad de concentrar. Y en esos casos las densidades de las orinas pueden salir bajas. La densidad alta sí es más común y puede ser fisiológica, porque pues usted sabe que el riñón lo que hace es controlar. Si usted hizo mucho ejercicio y sudó mucho, entonces elimina menos agua para retener todo, para poder tener una homeostasis a nivel del metabolismo. Entonces, una densidad alta, hay que preguntarle al paciente, una densidad alta, digamos 1030, 1025, que sería casi lo normal. Hay que preguntarle al paciente si está haciendo ejercicio en la mañana, o si hace mucho ejercicio en el día, o si ha sudado mucho, porque esa pérdida de agua va a hacer de que se reabsorba más agua en el riñón y por lo tanto se concentre más la orina. Entonces, para concluir, la densidad, digamos que a nivel patológico sería muy patológico mirar unas densidades bajas más que una densidad alta. Y la densidad alta hay que preguntarle al paciente si es que no toma agua, si es que no se hidrata de forma adecuada o está haciendo mucho ejercicio para poder determinar ese proceso. Bueno, no sé si hay más preguntas. Listo, gracias, doctor. Bueno, entonces, esto lo vamos a pasar rápido porque pues ya lo hemos hablado casi todo. Ya les dije, este es el primer líquido biológico en ser estudiado. Desde los egipcios hay referencias y ahí pues ahí en el artículo pueden ver todo el proceso. A este señor, Adrián, digamos que se le conoce como el padre del parcial de orina. Doctor, qué pena, no se está viendo la presentación. ¡Ay, qué pena! Es que yo la veo. Es que yo la veo, pero ustedes no la ven. Bueno. Listo, ya. Me dice.
Sí, doctor, ya. Muchas gracias. Bueno, ustedes. Listo. Entonces les decía que pues fue el principal, es el primer líquido biológico que se ha estudiado. Este señor Adrián es conocido como el padre del parcial de orina porque fue el primero que hace una descripción más detallada de toda la orina. Bueno, por favor. Allá en el siglo XIX, ya cuando llega el microscopio, entonces ya podemos tener una caracterización de todos los elementos formes de la orina, y eso pues nos ayudó mucho, y en el siglo XX es donde digamos, se logran estandarizar las tiras de orina para tener el parcial de orina que tenemos hoy en día. Bueno, ya sabemos que la orina es un producto orgánico que se forma mediante la filtración del plasma sanguíneo en los riñones, lo que habíamos hablado al principio. Sabemos que todo lo que se filtra a través del glomérulo no es lo que termina al final en la orina, que ese es el problema con los que tienen ya el daño renal, y que gracias a todos los túbulos, aquí los podemos ver, aquí pues ya estos son los colectores que llegan a la vejiga, aquí tenemos el riñón, ya digamos que aquí en todo este proceso, después de que se filtra en el glomérulo todo el plasma, entonces todos estos túbulos contorneados distales y los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle, empiezan a reabsorber todos esos elementos y terminamos con un producto que conocemos como orina, que van la gran mayoría de las moléculas de desecho y de exceso que estén en el metabolismo del cuerpo. Esto, pues yo me imagino que lo verás muy bien con el doctor John Serna y creo que con el doctor Gilberto García, todo este proceso. Lo que sí es muy importante, digamos, también desde el punto de vista del parcial de orina, es que no pueden aparecer ni células ni proteínas en la orina porque son elementos muy grandes que se supone no deben pasar por la nefrona, por el glomérulo, y de tal manera que si eso aparece, hay algún proceso que puede ser a nivel de vejiga, lo que nosotros llamamos una cistitis, o puede haber una infección o una inflamación grave ya en el riñón propiamente dicho. Les cuento, por ejemplo, un cuento de eso me pasó esta semana. Yo tengo una tía de 86 años, vino de visita de Bogotá. El domingo comenzó con escalofríos, ni siquiera le subió fiebre. Lo único fue que el domingo estábamos en una finca y mi tía me dijo, ay, mijo, yo tengo mucho escalofrío, tengo mucho frío, y se acostó. Eso fue todo lo que le dio. El lunes a primera hora le dije a mi tía, hágame el favor y me recogió un parcial de orina, y evidentemente tenía proteínas, tenía leucocitos, tenía bacterias y tenía cilindros. Al tener proteínas y al tener cilindros, eso ya es un indicativo de que eso no es una infección baja, o sea, eso no es una infección solo de la vejiga, no es una cistitis, sino que ya la infección está aquí, está en el riñón propiamente dicho. Y en las personas ancianas, las personas ya de mucha edad, generalmente son personas que ya no les da fiebre, que pueden pasar con infecciones asintomáticas y las bacterias suben, llegan a la nefrona y llegan a la sangre y pueden generar una septicemia. Entonces, mucho cuidado con nuestros ancianos porque para ellos es muy fácil una infección urinaria, sobre todo en las abuelitas, porque ellas ya no se limpian bien, porque ya no les gusta bañarse, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy fácil que tengan una infección urinaria. Entonces, siempre que ustedes piensen en un abuelito que llega descompensado, siempre mándenle el parcial de orina porque allí puede estar el foco de la infección, como en el caso de lo que sucedió con la tía que les estoy diciendo. Y como había presencia de proteínas y como había presencia de cilindros, pues eso nos quiere decir que ya no es un proceso
digamos, entre comillas, más leve, como lo que consideramos una infección de la vejiga o una infección baja, sino que ya es un problema más grave porque ya hay una afectación propia del riñón. Ella en este momento está en tratamiento, se le hizo el BUN y la creatinina, el BUN le salió en 27, el valor de referencia es entre 5 y 25, o sea que tenía el nitrógeno ureico alto, y la creatinina la tenía en 1.5. Y la creatinina en las mujeres es hasta 1.1, o sea que estaba ya haciendo un daño renal. Ya no sabemos si el daño renal es propiamente por la infección. El doctor le mandó nuevamente hacerle BUN y creatinina hoy, a ver si está bajando. Si ese BUN y creatinina baja es porque era directamente por la infección, pero si ese BUN y creatinina no baja lo suficiente, puede ser que ya está haciendo un daño renal por el mismo proceso de vejez que tiene. Entonces, eso es muy importante y por eso el parcial de orina es un examen que tiene que ser mirado con mucha lupa porque nos dice muchas cosas del cuerpo. Bueno, ¿de qué está compuesta la orina? De agua, lo habíamos dicho, 95%, de una serie de sales, fosfatos, carbonatos, cloruro, unas moléculas de desecho, la urea, el ácido úrico y algunos pigmentos como el urocromo, la urobilina. La orina también tiene otros productos de desecho como la creatinina. Lo que pasa es que en el parcial de orina nosotros no medimos creatinina. Y en el citoquímico de orina no hay una prueba que mida creatinina. Si usted quiere medir creatinina en orina, que es un parámetro importante, sobre todo para saber si hay una función renal adecuada, aunque ustedes saben también que usted con una creatinina en sangre, con el peso, con la talla, pueden sacar una filtración glomerular. Eso también lo van a ver este semestre. No sé si ya lo vieron, yo creo que no, porque apenas están empezando. Hay diferentes fórmulas que a partir de la creatinina en orina, de acuerdo a la talla del paciente, de acuerdo al peso, le saca una depuración. En el caso particular de mi tía, la depuración estaba en 25 y la depuración debe estar mínimo en 70. O sea que ya hay una afectación grave en el riñón. Solo con esa creatinina de 1.5 más ese parcial de orina que se había hecho. Con esos dos datos, el doctor, que en este caso me la atendió el doctor Jorge Luis, sacó todos esos datos y me dijo, no, esa depuración está muy mala, no sé qué nada acá. Cuando usted está trabajando con el proceso de saber cómo está filtrando el riñón, entonces mandan un examen que se llama depuración de creatinina. Y entonces ese proceso es una orina, usted recoge una orina de 24 horas del paciente, o sea, lo pone a orinar durante 24 horas y recoger toda la orina, se mide la orina se mide la creatinina en la orina, se mide la creatinina en sangre y de acuerdo con esos datos más el volumen, uno saca el volumen de filtración glomerular. Es una prueba buena, tiene sus problemas. Cuando se vea pruebas de función renal, creo que allí volvemos a hablar. Y uno de los problemas es que cuando el riñón está muy malo, la creatinina, como es un producto de desecho, el cuerpo, en este caso los túbulos, la secretan. Si el riñón está más o menos bien, tiene una función más o menos adecuada, no la secreta, sino que la filtra. Entonces, puede haber un falso aumento de la creatinina en la orina cuando el riñón ya está muy malito y eso falsea la depuración. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá. Bueno, las alteraciones en la función renal o sistémica pues alteran la hidratación, los electrolitos, el equilibrio ácido-básico, el catabolismo de proteínas y la regulación hormonal. Todo esto hace de que una orina tenga o no tenga una serie de moléculas. Si tenemos un equilibrio ácido-base muy alterado, entonces podemos tener una orina que puede ser muy ácida o puede ser muy alcalina.
Si tenemos un aumento de exceso de catabolismo de las proteínas, pues entonces podemos tener un mayor catabolismo y producción de ácido úrico y de urea. Bueno, la regulación hormonal que habíamos hablado. Y esto que ustedes ven aquí es un equipo para hacer diálisis, que pues esto, ustedes ven aquí este equipo gigantesco, ya hay unos más pequeños, pero a pesar de eso, este equipo no va a reemplazar el riñón. O sea, un riñón no tiene forma de poderse reemplazar. Y pues no sé si a ustedes les ha tocado, pero estas diálisis son una cosa bien compleja, bien difícil, es una vida, es un estilo de vida muy complejo, porque además tiene que cuidarse mucho la persona en lo que come, porque todo lo que come genera moléculas de desecho y eso puede seguir afectando más el riñón o hacer de que el paciente tenga que tener más diálisis. Bueno, entonces ya hablamos del frasquito. Una cosa muy importante, tiene que estar bien marcada la orina, de quién es, cuándo la recogió, etcétera, etcétera, para evitar que hayan errores, que de pronto usted coja una orina y resulte informándole la orina que no es. Entonces, por eso es muy importante todo lo del marcaje de la muestra. Ya esto lo hablamos, la principal orina que se debe recoger para el parcial de orina es la primera orina de la mañana, que es la más concentrada, pero si por alguna razón en urgencias usted llega a un paciente o un niño, el que sea, que le están sospechando una infección urinaria y son las 10 de la mañana, pues obviamente el paciente ya hizo chichi por la mañana, ya se bañó, pues hay que recoger la orina, pero la idea es que no tome agua. Eso hay que decirle al paciente. A veces yo he escuchado que le dicen al paciente, va a tomar agua para que haga el parcial de orina. No, porque si usted toma agua, lo que está haciendo es diluir la orina. Hay que esperar a que el paciente, de forma normal, excepto que esté deshidratado y tenga que tomar pues líquidos, pues toma líquidos, pero la idea es que la orina haya pasado por lo menos 2 o más horas en la vejiga para poder hacer el parcial de orina y no me vaya a salir muy diluida y no me vaya a dar un falso resultado. Bueno, están las orinas de 12 o 24 horas, principalmente las 24 horas para lo que les decía, para medir la depuración de creatinina, para hacer también proteínas en orina de 24 horas, también se puede hacer, pero esos son exámenes que usted como médico debe pedir y debe pedir en un momento específico porque eso en un parcial de orina no le va a salir. Y hay otra prueba que se debe pedir en algunos casos, sobre todo en los diabéticos y en las personas que tienen daño cardiovascular, que es la microalbuminuria. La microalbuminuria se hace en la primera orina de la mañana también, en una orina espontánea, y se hace para medir si hay bajas concentraciones de albúmina. Si usted encuentra bajas concentraciones de albúmina entre 30 y 300 microgramos por mililitro, quiere decir que ese riñoncito ya se está empezando a dañar, porque esa no es una albuminuria franca, pero llaman microalbuminuria, pequeñas concentraciones de albúmina en la orina que le están diciendo que el riñoncito del nefrón se está dañando y está dejando pasar pequeñas cantidades de orina. Entonces, esa es otra prueba que se puede hacer en orina, que la tienen que mandar ustedes de forma independiente y se le manda a los pacientes específicos, generalmente al paciente diabético, pues generalmente al paciente que tiene daño cardiovascular, o si usted está pensando que una persona ya puede estar empezando a hacer un problema de daño renal, porque en los que están empezando a hacer daño renal, no necesariamente salen las proteínas en orina. Por eso se hace la microalbuminuria. ¿Cómo se recoge la muestra? Ya lo dijimos del chorro medio. Se puede hacer con un colector, con las bolsitas que les decía, por la sonda y la punción suprapúbica. En urgencias o en hospitalización, pues se recoge mucho por sonda. Las personas que pueden hacer chichi, digámoslo así, pues se recoge por el colector. Y pues la punción suprapúbica, como les digo, pues eso sí nunca lo he visto y me parece que es una cosa demasiado invasiva. Pero bueno, esto también ya lo habíamos visto en el video. Uno mira un aspecto físico, el color, el olor. Uno generalmente el olor no lo informa, uno simplemente mide el color y el aspecto. El color es ámbar, el normal, y el aspecto es límpido. La densidad se mide con el citoquímico y el olor, a veces las orinas que tienen bacterias huelen a berrinche. Ustedes han ido
y ustedes saben, todos los que hemos ido a los baños públicos, sobre todo en los niños que somos más cochinos, huele a berrinche. ¿Y qué es el berrinche? La producción de nitratos y nitritos por bacterias gram negativas. Entonces, cuando hay infecciones por bacterias gram negativas muy fuertes, la orina huele a berrinche. Bueno, el examen químico mide, esa tirita de orina mide proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, hemoglobina, nitritos, bilirrubinas, y en el sedimento se miran las células, las bacterias principalmente. Doctor, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué son los cilindros? ¿Qué hora es? Antes de eso, hágame el favor. Son las 8:45. Bueno, entonces le voy a ir a explicar los cilindros porque no vamos a alcanzar a ver todos los cilindros. Bueno, miren. No, pero me va a volver un poquito. Resulta que para que el riñón, para que el riñón funcione bien, debe haber un flujo y una fuerza, digamos así, del flujo del agua o en este caso, del filtrado que pase por el riñón y permita que esto sea fluido y pase fácilmente. Cuando empiezan a aparecer los cilindros, quiere decir que ese flujo que pasa por el riñón no es lo suficientemente rápido y empiezan a aparecer una serie de estructuras que nosotros conocemos con el nombre de cilindros, que van a tener la forma de donde se están, digamos, generando. Entonces, los cilindros se generan en la parte más alta del riñón, generalmente en los túbulos contorneados proximales, en el asa de Henle o algunos en los túbulos contorneados distales. Cuando aparecen los cilindros es porque hay una degeneración del tejido de estos túbulos, ya sea a nivel celular, ya sea porque hay una infección y hay una inflamación y hay leucocitos, ya sea porque hay un sangrado, y como el flujo de líquido está pasando más lentamente, le da la posibilidad al riñón de formar estas estructuras que ustedes ven acá. Este es el primer cilindro, este se llama el cilindro hialino. Este es el único cilindro que puede aparecer en la orina sin ser muy patológico. ¿Por qué lo digo muy? Porque una persona que hace ejercicio intenso le puede aparecer un cilindro hialino. No, este cilindro hialino no es proteína albúmina directamente. Entonces, estos cilindros hialinos en las personas que hacen ejercicio fuerte pueden aparecer, pero tienen que aparecer en poca cantidad, por lo menos de 0 a 1 por campo o preferiblemente escasos. Entonces, esto se llama un cilindro hialino. Y si ustedes ven el cilindro, se llama cilindro porque es así alargadito. Este es un cilindro granuloso, que lo vimos en la tía que les conté ahora. Si ustedes ven, esto es así alargadito y mire que está lleno de punticos. Entonces me devuelvo nuevamente para acá porque tienen esta forma. Son alargados porque estas son las formas, de los túbulos, del nefrón. Entonces, estos cilindros granulosos se pueden formar generalmente o por degranulación celular, o sea que las células de los túbulos se están eliminando, o por una gran cantidad de proteína que está pasando por el riñón. Entonces, generalmente cuando hay presencia de los cilindros en la orina, generalmente eso está directamente relacionado con presencia de proteínas en la orina. Este es un cilindro eritrocitario. ¿Qué quiere decir? Vuelvo y me devuelvo por acá. Quiere decir, ay, ¿qué pasó? Quiere decir que hubo algún tipo de sangrado en alguna parte alta del riñón. No necesariamente es el nefrón. Puede ser que esté por aquí haciendo un sangrado en alguna parte.
y entonces aparece este cilindro hemático. Si ustedes ven, los glóbulos rojos se ven como unas membranas, no hay nada por dentro. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos son de un sangrado alto y mientras pasan por todos los túbulos se rompen, quedan solo las membranas y por eso se ve de esa manera. Esto que ustedes ven acá es una célula epitelial alta. Eso quiere decir que hay una degradación del túbulo a nivel de los túbulos. Y esto que ustedes ven aquí es un glóbulo rojo, pero que se rompió. Es un glóbulo rojo dimórfico, porque se rompió, solo quedó la membranita. Este es un cilindro leucocitario. Entonces, nuevamente, paso para acá. Si hay un cilindro leucocitario, ¿qué significa? Pues que hay una infección por acá, que hay algún microorganismo, o hay alguna inflamación en este tejido, entonces los leucocitos se acumularon en este túbulo y por eso salen así redonditos y pegaditos, llenos de proteína. ¿Quiénes los aglomeran? Las proteínas. Entonces vuelvo y les digo, estos cilindros generalmente se correlacionan con presencia de proteínas en la orina. Y este es el más grave, este se llama el cilindro séreo. El cilindro séreo generalmente aparece en los daños de enfermedad renal crónica, donde ya ese riñoncito no funciona. Y miren por aquí, miren todo esto, un mundo de glóbulos rojos, dimórficos, leucocitos, pero aquí lo más grave es este cilindro séreo, que es el que representa el mayor daño a nivel renal. O sea, generalmente los pacientes que ya están en paradiálisis o están en fase de diálisis tienen este tipo de cilindros. Y aquí tenemos entonces los diferentes cilindros, los cilindros hemáticos. Aquí hay un leucocito, esta es una célula renal alta. Aquí hay leucocitos, este es un cilindro leucocitario y hemático, porque también pueden haber mezclas. Lo que yo les decía, que si aparecía sangre en la orina, grasa en la orina. La grasa en la orina, si es realmente grasa que viene del riñón, es una degeneración del tejido. Y es una cosa grave. Eso se llama cuerpo oval graso. Por eso es que cuando le echan la crema a los niños y aparecen esas grasas, pues uno generalmente sabe que eso es grasa que le echaron al niño, pues porque aparece grasa por montones y eso no es normal encontrarlo. En una persona que tiene un cilindro séreo, un cilindro granuloso, un cilindro hemático y le aparece grasa, pues uno puede pensar que ya es una degeneración de la parte alta del riñón. Aquí tenemos un cilindro séreo. Entonces, esos son los cilindros. Estas son las células que ustedes pueden ver, que les pueden reportar. Célula renal alta. Esto significa nuevamente que hay una degeneración de los túbulos de la parte alta de la nefrona. Célula epitelial, esto es normal encontrarlo porque eso, pues ustedes saben que el epitelio va eliminando células, entonces esto es normal encontrarlo. Y células de transición son las células que quedan como entre la vejiga y los túbulos colectores, esto tampoco es normal encontrarlo, y cuando uno encuentra estas células de transición, puede uno pensar en gran cantidad que puede ser algún tipo de cáncer o algún tipo de tumor. Otras cosas que se pueden ver, leucocitos y hematíes. Miren este hematíe, quiero que lo miren, por favor. Miren que este está lleno. Y miren estos hematíes que no tienen nada por dentro. Este es un glóbulo rojo dimórfico y este es un glóbulo rojo eumórfico. ¿Qué quiere decir? Que este probablemente es un glóbulo rojo de la parte alta del riñón y este es un glóbulo rojo probablemente de una infección de la vejiga, porque cuando pasa y sale directamente por la orina no se logra romper. Entonces, eso también es importante que lo tengan cuando ustedes les informen el tipo de glóbulo rojo que existe. Esto que ustedes ven aquí, esta es una orina que está contaminada con flujo vaginal y estamos encontrando un pseudomicelio aquí, vean, esto es una cándida. Y todo esto que ustedes ven acá
son células epiteliales. Y por aquí encuentran bacterias. Esta es una orina contaminada con flujo vaginal. Por eso les decía yo a ustedes que no siempre que ustedes encuentren bacterias 3 cruces es una infección, porque hay que mirar qué cantidad de células hay, porque si usted tiene muchas células y muchas bacterias, y si es una niña, pues probablemente, o una mujer, pues probablemente va a ser un parcial de orina contaminado con flujo vaginal. Bueno, y estos son algunos cristales, miren estos tan bonitos, los cristales de oxalato de calcio me parecen muy bonitos, parecen una pirámide, son cuando uno come mucho queso o leche, entonces aparecen los cristales de oxalato de calcio. Estos son cristales de antibiótico de sulfametoxazol que pueden aparecer. Los uratos amorfos aparecen por degradación de proteínas, entonces puede ser normal encontrar uratos después de que usted se haya comido una buena porción de carne. Fosfatos de calcio también pueden aparecer si usted está tomando calcio, o la señora toma calcio, o come mucha leche, toma mucha leche, come queso. Los fosfatos triples también pueden aparecer por aumento de consumo de lácteos. El ácido úrico, ya puede empezar a ser patológico. Habría que correlacionarlo con una gota o con un problema metabólico a nivel de proteínas. Y estos que hablábamos ahora de los aminoácidos que no deben aparecer, por ejemplo, los cristales de cistina, no deben aparecer, porque no es normal que usted esté eliminando los aminoácidos. Y este sería un reporte y un parcial de orina. Entonces, este es un reporte de aquí del Centro de Investigaciones Biomédicas, entonces ustedes pueden ver aquí color amarillo, aspecto claro, densidad 1030, mire que es una densidad alta, probablemente la orina fue recogida muy bien. Este era un niño de 3 años, 2 meses. Aquí ven nitritos, vea leucocitos negativos, nitritos negativos, o sea, estamos comparando el color de la tablita de colores de la tirita con lo que está en el equipo. Mentiras, esto se hizo con un lector con un equipito lector. El pH 6.5, el pH normal de la orina es de 6 a... Siempre generalmente la orina tiene un pH ácido normalmente, entre 6, 6.5, 7 ya se va volviendo muy, muy alcalino, y obviamente por encima de 7 pues ya sí no es tan normal. Pero mire que aquí apareció, por ejemplo, proteínas de 30 miligramos. Entonces esto habría que mirar en el bebé, si esto, qué es lo que está pasando aquí, aunque esto es una cantidad baja, pero uno no debería tener proteínas en la orina. La glucosa está negativa, los cuerpos cetónicos están negativos. Recuerden ustedes que los cuerpos cetónicos se producen por el metabolismo de los lípidos. Y recuerden ustedes que en un paciente diabético, si usted no tiene cómo hacer una glicemia urgente o se le acabaron las tiritas del glucómetro, hágale un parcial de orina que usted con eso sale. Si usted le encuentra a un paciente diabético glucosa positiva y cuerpos cetónicos positivos, a ese paciente hay que pararle bolas porque puede ser una descompensación de la glucosa y puede estar haciendo una cetoacidosis diabética. Y eso lo puede usted hacer a través de un parcial de orina sin tener la glucosa ahí todavía. Porque usted sabe que si el umbral renal es más o menos de 180 y le están apareciendo las glucosas allí, pues ya sabe de antemano que la glucosa está por encima de 180, y si tiene los cuerpos cetónicos, pues quiere decir que el cuerpo está utilizando esas grasas para producir energía, y si están muy altos, pues eso puede llevar a una descompensación del paciente. El urobilinógeno, generalmente les digo, pues debe estar presente, pero si se aumenta mucho, pues uno tiene que estar pensando que puede haber algún tipo de obstrucción que está generando mayor cantidad de bilirrubina o sus metabolitos en las heces, y por lo tanto se está aumentando el urobilinógeno. La bilirrubina no debe aparecer. Esto es pues obviamente solo el metabolismo hepático, y generalmente en las hepatitis pues se aumentan las bilirrubinas, y la sangre pues tampoco debería aparecer, ni los leucocitos, porque eso quiere decir que hay una inflamación y una inflamación y una hemorragia.
Y en el examen microscópico, entonces tenemos células epiteliales, vea, dice cantidad escasa, es porque uno ve muy poquitas, los leucocitos se cuentan de 0 a 3 por campo, este CP significa por campo, y las bacterias cantidad escasa. Entonces aquí lo único que tiene este parcial de orina que habría que mirar con el niño, porque a veces cuando los niños tienen mucha fiebre, les aparece proteínas. Si el niño tenía fiebre, estas proteínas pueden ser de ahí, no necesariamente tiene que ser albúmina, y entonces por eso pueden estar apareciendo allí. Sea como sea, este niño después de que se haya mejorado, es bueno que se le haga un control de parcial de orina a ver qué pasó con esas proteínas. Bueno, preguntas hasta acá. Doctor, ¿hay algún parámetro de ese parcial de orina que en los neonatos o en los niños sea diferente? O sea, que en un adulto pueda ser patológico y en los niños sea fisiológico. No. El único que yo conozca, y es en la mujer embarazada, y eso lo aprendí de ustedes tiempo atrás, digo ustedes, pues en medicina, era que en algunas mujeres embarazadas se podía encontrar glucosa en la orina. Y que eso es que era normal. Yo, pues desde el punto de vista bioquímico, pues digamos que para mí eso sería un hallazgo anormal, pero pues tengo entendido que la mujer embarazada, pues obviamente porque baja la filtración glomerular por la cuestión del embarazo, pues entonces se admite que haya pues alguna presencia de glucosa, pero pues para mí la presencia de glucosa del que sea, eso siempre va a ser patológico. Pero pues eso me lo enseñaron, digamos, ustedes, digo yo, ya cuando estuve aquí trabajando como docente. Pero en los niños no. O sea, no hay ningún parámetro que usted quiera decir, no, es que en los niños es normal que haya bilirrubinas. No. O sea, el niño, a pesar de que, o el bebé, a pesar de que está apenas madurando su proceso, por lo menos desde el parcial de orina, tiene que tener los mismos parámetros del adulto. Entonces ahí no hay, digamos, como por ejemplo en el cuadro hemático, que sí hay unos parámetros para el niño. Por ejemplo, la fórmula leucocitaria en los niños tiene más linfocitos que neutrófilos. En este caso no. Al niño no le debe aparecer glucosa, al niño no le deben aparecer proteínas, al niño no le deben aparecer bilirrubinas, ni urobilinógeno, el pH debe ser más o menos similar, de 6, máximo 7, aunque el 7 para mí ya está como muy ahí como en el límite. Igual el sedimento, el niño no tiene por qué tener hematíes, no tiene por qué tener leucocitos, no tiene por qué tener muchas células, etcétera, etcétera. Lo que sí es, digamos, normal, no. Lo que sí es que, por ejemplo, en los niños sí puede haberse más fácilmente infecciones por cocos gram positivos. No que sea normal, sino que es más fácil que en un niño se pueda encontrar, digamos, una infección urinaria por un estafilo que en un adulto. Pero, pues, digamos, dentro de la misma patología. Se encuentra un poco más fácil. Pero realmente los parámetros tienen que ser exactamente igual. Bueno, mira, aquí les muestro leucocitos. Este es un leucocito, mírenle aquí los dos ojitos, esto es un neutrófilo, y estos son glóbulos rojos dimórficos, se rompieron, y estos son bacterias. Todos estos son glóbulos rojos. No se les olvide también en las niñas que recién han pasado la menstruación, pueden haber restos de sangre en gran cantidad, sin que se vean los glóbulos rojos, pero puede ser porque ha pasado recién la menstruación y por eso se contamina la orina en sangre, la orina con sangre. Entonces es importante preguntarle a las niñas hace cuánto le pasó el periodo para que no estemos pensando que puede haber un sangrado renal, un sangrado, perdón, en el tracto urinario, porque puede ser una contaminación. Y hay unos casos donde, por ejemplo, se encuentra hematíes, no es normal, sin bacterias y sin leucocitos, o a veces con un poquito de leucocitos, y es en el caso de la presencia de cristales. Cuando el paciente tiene una urolitiasis, cuando empieza a bajar ese cálculo, pues obviamente va haciendo pequeñas laceraciones en los túbulos, y eso hace de que haya presencia de sangre en la orina,
puede haber algo de inflamación, pueden haber algo de leucocitos, digamos de 3 a 6 o de 6 a 10 o de 2 a 5 o algo así. No, obviamente no hay bacterias, pero eso es generalmente porque el cálculo va haciendo pequeñas laceraciones y genera presencia de sangre en la orina sin leucocitos y sin bacterias. Pero obviamente ahí pues hay una, ¿cómo les digo yo? Hay una parte clínica que a usted lo está guiando, como es el dolor fuerte que tiene pues el paciente. Listo, muchachos, yo creo que hemos hablado como lo suficiente pues de parcial de orina. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas. Por favor, leas en el artículo para que les quede un poquitico más claro. Ahí está. Ese artículo me gusta mucho, les digo, es un poquito viejito, es del 2007, pero digamos que eso no quiere decir que es que haya cambiado el parcial de orina, ¿no? El parcial de orina no ha cambiado, entonces el artículo es muy completo. Entonces, no sé, muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas, vea, siempre me gusta las mails. Muchas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias. Entonces, por favor, no se les olvide meterse al sistema para que y regálenme en los grupos para poder trabajar en núcleo integrador. ¿Sí? Ah, ¿y eso dónde está? Yo no lo vi. Bueno, voy a volverme a meter y lo miro. Listo, voy a mirar. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Sí, para los del VIH, los del grupo de VIH, nos dijo que nos contactáramos con quién. Pues si es posible, con la doctora Ingeborg Carvajal. ¿No la conocen? Bueno, yo no la tengo Bueno, presente. entonces de pronto con la doctora Curtidor, la de bioética. Ah, ok, listo, doctor. Sí, bueno, gracias.